Noches para todos. Bienvenidos a una nueva actividad de revisión académica del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. Hoy tenemos el tema cirugía bariátrica en adolescentes a cargo del doctor Jimmy Alejandro Gaitán, quien es cirujano general y muy próximamente cirujano pediatra, quien además tiene un diplomado de simulación en cirugía laparoscópica, esofagogástrica y bariátrica con la Universidad Católica de Chile. Él, junto con su tutor, el doctor Carlos Melo, presentarán ese tema. Bienvenido, doctor Gaitán, y adelante. Alejo, ¿tienes tu micrófono apagado? Ok, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Eh, Nuevamente, pues, es un honor para mí poder presentarles este tema y agradezco pues la invitación de los residentes de cirugía pediátrica del programa de la Universidad Javeriana. A propósito, pues, de que estoy haciendo el curso de laparoscopia con la universidad. Y agradecer, pues, todo este tiempo pues, que he compartido con mis hermanitos de residencia. Ha sido un honor de verdad para mí poder contar con su apoyo y aprender de ustedes y compartir todo este tiempo. Agradecer también al doctor Melo pues, por la tutoría en esta charla y también pues, por todas las enseñanzas durante este curso de laparoscopia avanzada de la Universidad Javeriana, junto con los demás tutores también que tuve eh, durante esta experiencia. El tema pues, que les voy a hablar es de cirugía bariátrica en adolescentes. Debo empezar, pues, primero que aproximadamente el 18% de los jóvenes en Estados Unidos cumplen criterios de obesidad y de esos casi el 9% de los adolescentes clasifican como obesos graves. Y esto en números, pues, son aproximadamente casi 5 millones de niños, que es una cantidad enorme. Y lo más preocupante es que la gran mayoría de estos niños pertenecen a la subcategoría de obesidad grave, que va a generar pues mucha comorbilidad en estos pacientes. En Colombia, desafortunadamente, pues no tenemos estadísticas recientes, pero las últimas fueron más o menos de 2015 con una encuesta de nutrición que se hace y encontraban una prevalencia del 17% de pacientes menores de 18 años con exceso de peso. Y esto, traducido en números, es aproximadamente 2.7 millones de afectados, que es casi la población de Cali. O sea, es toda una ciudad de adolescentes obesos. Esta encuesta nacional de la situación nutricional que se hizo en 2005 y después en 2015, pues mostró que este problema ha ido aumentando con el tiempo. Entonces vemos cómo en los diferentes grupos etarios ha pasado de por lo menos de 0 a 4 años del 4.9% al 6.4%. En los niños en la edad escolar, del 14%, casi que se duplicó al 24%, y en los adolescentes pasa del 12 al 17%. Entonces vemos que es un problema creciente como tal. Y a nivel mundial, en el 2010, se estimó una prevalencia de obesidad infantil en aproximadamente 43 millones de niños, y la gran mayoría de estos es en países en subdesarrollo. De hecho, hasta 92 millones de niños corrían riesgo de tener sobrepeso. Entonces, probablemente, si no se cambiaban los factores de riesgo, estos niños iban a aumentar pues, las cifras de obesidad como tal. Entonces, las crecientes tasas de obesidad infantil en todo el mundo, como lo estamos viendo, están resaltando realmente la importancia de que debemos hacer diagnósticos y tratamientos eficaces para poder combatir este flagelo. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de obesidad y hablar de la cirugía bariátrica como tal? Entonces, este tratamiento es urgente debido a tres factores principales. Primero, el dramático impacto epidemiológico que tiene la obesidad
con el incremento pues, que hemos podido ver con las diferentes encuestas epidemiológicas que se han realizado. Segundo, la asociación de la obesidad pues, con los trastornos que bien sean, pueden ser metabólicos, que todos los conocemos, pues, de los pacientes adultos y también pues, de los niños como tal, pero más importante y sobre todo en este grupo etario son los no metabólicos, que van a ser esos estigmas del peso, las burlas, sabemos lo crueles que podemos o que fuimos nosotros de niños y que son los niños, que en medio de su inocencia pueden ser letales con los comentarios, con las burlas, con el bullying, etcétera, etcétera. Aparte de eso, pues eso va a llevar también a bajo autoestima, depresión, alteraciones en la imagen corporal, que lleva a trastornos alimentarios y obviamente pues toda la carga mecánica de las alteraciones respiratorias, ortopédicas, etcétera, como tal. Pero algo muy importante, y es que la obesidad realmente reduce la esperanza de vida en estos jóvenes que la están padeciendo. Entonces, si no somos conscientes de esto, probablemente vamos a seguir subdiagnosticando la obesidad y no la vamos a tratar. ¿Por qué sigue siendo importante esto? Y es que la probabilidad de convertirse en un adulto obeso es mucho mayor para los niños que son obesos que para aquellos que tienen un peso normal. Y obviamente las comorbilidades son mayores en adultos que empezaron su obesidad desde adolescentes que aquellos que se vuelven obesos de mayor edad. Y la obesidad infantil siempre se asocia con una obesidad persistente en la adulta y una menor esperanza de vida. Entonces, por eso es importantísimo poder atacar ese flagelo desde el principio. Una definición simple, pues, de la obesidad en estos niños es como el desequilibrio positivo a largo plazo entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Y esto lleva a un aumento pues, del almacenamiento de lípidos en el tejido adiposo y el aumento pues, del número de células grasas, obviamente con el aumento pues, de la actividad metabólica, inflamatoria, etcétera, que puede llegar a tener esto. Sin embargo, no puede ser una definición tan simple. Y la Asociación de Medicina de la Obesidad define la obesidad como una enfermedad neuroconductual multifactorial, crónica, progresiva, recidivante, tratable, en la que el aumento de la grasa corporal va a promover la disfunción del tejido adiposo. Esto lleva a aumento, pues, fuerzas físicas anormales en la masa grasa, lo que resulta en las consecuencias de la salud como tal, sobre todo en su aspecto biomecánico, psicosocial y metabólico. Entonces, miren que obviamente estamos enfrentándonos con una enfermedad bastante compleja. ¿Cómo definimos la adolescencia? La OMS define la adolescencia entre las edades de 10 a 19 años. Y el sobrepeso, la obesidad grave, etcétera, etcétera, se van definiendo también con base a diferentes porcentajes y gráficas que tienen ya preestablecidas para la edad y el peso y de las diferentes poblaciones en el mundo. Entonces, según el índice de masa corporal, que realmente es lo más utilizado, pero no es como... Los rangos no son absolutos como tal y no nos pueden ayudar a entender, sobre todo en pacientes adolescentes, ya les voy a mostrar por qué. Se utiliza ese índice de masa corporal cuando es mayor al percentil 85 para la edad y el sexo, como el sobrepeso, cuando es mayor al percentil 95, hablamos de una obesidad grado 1, cuando es mayor al 120% el percentil 95 o un índice de masa corporal por encima de 35, estamos hablando de una obesidad grado 2 y la obesidad grado 3 o obesidad grave, hablamos cuando es mayor del 140% del percentil 95 o un índice de masa corporal de 40. Sin embargo, si vemos en los diferentes grupos etarios, estas aproximaciones de índice de masa corporal nada más, vemos, por ejemplo, que en los niños de 8 años, una obesidad clase 3, tendríamos un índice de masa corporal de 28. Es decir, que si solo nos basamos en ese tipo de índice de masa corporal, probablemente estemos subdiagnosticando la obesidad en los pacientes. Por eso es importante utilizar todas estas cartas del CDC para poder llegar al diagnóstico. Vemos que ya en los pacientes de 18 años y adolescentes como tal, pues se iguala un poco a la clasificación de los adultos en este momento. Vemos también a la derecha cómo estas, por ejemplo, en verde,
el 140% del percentil 95, que sería la obesidad grado 3, en adolescentes, vemos cómo se puede llegar a superponer incluso con los adultos, dependiendo de la edad en la que llegamos a tener como tal. Etiológicamente, pues hay un modelo que son las 6C, que es un modelo ecológico que es muy útil para poder entender la obesidad y los diferentes factores que pueden llegar a influir. La célula, que va a representar todas las influencias genéticas y factores biológicos propios de cada paciente que lo van a predisponer para la obesidad, siempre un factor genético que puede llegar a tener. Y aquí entran también pues todos esos enfermedades sindrómicas y a veces monogénicas también causantes de la obesidad. La esfera infantil, pues ya son características específicas del comportamiento que van a llevarlo pues a cómo se maneja el día a día de ese niño, como los patrones de actividad física, el patrón de sueño, que es muy importante también en ellos, etcétera, etcétera. El clan va a referir pues a todo ese ambiente familiar que lo va a rodear, donde realmente le van a dar las bases de qué es la comida saludable, qué voy a comer, cómo voy a actuar, si hago una actividad física, entonces es bastante importante. La comunidad pues ya es mucho más amplio y nos va a dar, es como la oportunidad del acceso a esos alimentos saludables, lugares seguros para jugar, por eso vemos que a veces la obesidad es mucho mayor en esos países en vías de desarrollo que incluso en los países desarrollados, que de pronto pueden tener esos lugares específicos y políticas como tal. El país, pues son las políticas específicas que tienen acá. Hace poco en Colombia hemos empezado a implantar esas políticas, por lo menos de sellos en los alimentos, para poder escoger de manera más controlada cuál comida saludable o no, pero pues todavía nos falta mucho para poder llegar a tener. La cultura pues hace ya referencia a las comidas específicas que puedan tener, las costumbres, etcétera, dependiendo pues de la etnia, la raza y todo esto. Entonces vemos cómo puede llegar a ser complejo esto. Entonces el reconocimiento de que el problema del peso no está dado como el control voluntario como tal, pues eso nos lleva a que tenemos que idearnos estrategias que realmente puedan ofrecerle al paciente efectividad y sostenibilidad a largo plazo para poder realmente atacar este flagelo. También importante los controles biológicos de la ingesta calórica son el hambre y la saciedad, que va a estar influenciado por ciertas hormonas, sobre todo las hormonas oroexogénicas como la grelina o las incretinas, que nos ayudan pues a tener saciedad, y esa homeostasis entre ellas pues nos va a llevar a que podamos tener o no saciedad dependiendo de lo que consumamos. Pero si consumimos comidas muy ricas en carbohidratos, en grasas saturadas, etcétera, esto va a hacer que cada vez amplíe nuestra capacidad del estómago, y también esos niveles de saciedad se vean alterados. Lo mismo que el aumento pues, del tejido adiposo como tal en estos pacientes. En esto solo les voy a mencionar que también hay unas causas sindrómicas de obesidad, como el síndrome de Prader-Willi, Bardet-Biedl, el perdónenme, el hipoparatiroidismo, la estodistrofia de Albrecht, etcétera, el síndrome de Guard, y la obesidad o hipotonía, el síndrome de Cohen, etcétera, etcétera, que lo que llevan es que básicamente aumentan pues con hiperfagia y llevan también a obesidad en estos pacientes, que es un círculo vicioso porque también tienen dificultades para el movimiento, más sedentarismo, más ingesta calórica, y también lo llevan a la obesidad. Y otras causas, pues como monogénicas, que también son importantes, afortunadamente son mucho más raras, que son alteraciones en hormonas específicas, como por ejemplo la leptina, que es el obeso gen, pues que nos va a llevar a aumento pues del tejido adiposo y aumento pues de la obesidad con problemas pues metabólicos adicionales. También cuando tenemos alteraciones en la propiomelacortina, que son las actividades pues que a nivel cerebral van a generar que hayan alteraciones en la saciedad cerebral como tal y nos lleve a hiperfagia como tal. El impacto de esa obesidad en la salud pues va a ser multisistémico, sobre todo ya mencionamos pues la parte psicosocial, con la pobre autoestima, la depresión, desórdenes de alimentación, que son
pienso yo que las cosas más importantes, sobre todo en el desarrollo del niño, en un adolescente pues que está desarrollando pues toda su patrón de autocuidado, de autoestima, de autopercepción. Entonces es bastante clave, y más en un medio hostil como puede llegar a ser el colegio o la comunidad en la que se desenvuelva. Pero también es muy importante encontrar que todos esos trastornos endocrinos como la diabetes tipo 2, la pubertad precoz, el hipogonadismo, el ovario poliquístico, pues van a generar alteraciones como tal, la parte cardiovascular con la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, coagulopatía, la inflamación crónica per se de tener un tejido adiposo que va a ser metabólicamente funcional y también liberando citoquinas completamente. Entonces genera que los órganos normalmente vayan teniendo alteración. Importante es también el pseudomotor cerebral, que es como una pseudohipertensión intracraneal que se genera sobre todo pues, en pacientes adolescentes y obesos, y las musculoesqueléticas propias pues, de la edad pediátrica, que como el deslizamiento capital femoral, la enfermedad Bloom, que es un encorvamiento de la tibia normal, que solo lo vemos pues, en estos pacientes de la adolescencia a diferencia de los adultos. Aparte pues, de eso, las alteraciones respiratorias como la apnea obstructiva del sueño, que también generan un deterioro en la calidad de vida de los pacientes con mala recuperación física como tal. El tratamiento entonces de la obesidad en niños pues va a estar enfocado en reducir la adiposidad, mejorar las complicaciones físicas y psicosociales que están relacionadas y prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Sabemos que la obesidad como una enfermedad crónica, recidivante, recalcitrante, lo que tenemos que es intentar parar el tiempo que dure afectando a nuestro paciente, y asimismo vamos a lograr disminuir pues las comorbilidades que llegan a tener. En menos del 10% de los casos, la obesidad va a ser secundaria a algún tipo de etiología clara, que van a ser pues estas obesidades monogénicas, los síndromes, algunos fármacos, trastornos endocrinos, el cáncer o trastornos psicológicos o psiquiátricos que podemos llegar a tener. Es decir, que nos vamos a quedar con un 90% de obesidad que no vamos a tener una causa específica tratable. Entonces, es aquí donde vamos a requerir primero un engranaje completo de muchas estrategias, donde la intervención en el estilo de vida y el cambio de hábitos va a ser uno de los principales pilares que van a ser fundamentales. Sin embargo, por sí solo no va a poder alcanzar objetivos claros. Y entonces aquí es donde nos vamos a asociar con la farmacoterapia, la parte clínica, un poco limitados por el acceso a algunos medicamentos, y a la cirugía bariátrica, que no es mágica y que necesita estar bien coordinada con los demás factores adicionales. Estos planes, por ejemplo, de cambios de estilo de vida, de reducción de peso, que incluyen pues, la dieta saludable, baja en calorías, aumento de la actividad física dirigida como tal, pues realmente ha demostrado cambios modestos, sobre todo en pacientes que ya tienen obesidades grado 2 o grado 3, que realmente van a ser poco sostenibles en el tiempo. Sin embargo, la Asociación Americana de Pediatría pues, se lo toma muy en serio, y dentro de sus guías de práctica clínica para la evaluación y el tratamiento de la obesidad en estos niños, pues hace mucho énfasis en realmente en estos comportamientos y en la terapia intensiva pues, para los cambios de estilo de vida en estos niños, haciendo que tenga diferentes ámbitos como tal, haciendo que la idea es que sea llevado a través del tiempo y que mínimo 26 horas de contacto como tal para poder hacerlo, y se debe incluir dentro no solo al paciente, sino también al grupo familiar para que esto tenga un resultado adecuado. Entonces vemos algunos facilitadores, como es estar de manera longitudinal, que sea basado en la familia para que no sea solo el niño el que vea como castigo que está cambiando hábitos, sino que la familia se involucre también en esta prestación. A los médicos también se les enseña a que deben quitar pues toda esta terminología estigmatizante, hiriente. Todos sabemos que a veces el paciente obeso y nosotros como cirujanos
nos cuesta trabajo a veces operar un paciente con una obesidad severa, sobre todo en las incisiones, no estamos acostumbrados a lidiar con panículos adiposos grandes, etc. Esto hace que también de manera silenciosa estamos estigmatizando y podemos rechazar a los pacientes y no hacemos el diagnóstico adecuado como tal. Entonces también en estas guías hacen bastante énfasis en hacer un diagnóstico acertado de estos pacientes. Lo que se ha demostrado es que realmente esto no se puede abordar como un llanero solitario. No es solo la cirugía, no es solo la parte clínica, no es solo los cambios de comportamiento, sino que se debe abordar en un equipo multidisciplinario, generar una vía clínica o una ruta en la que podamos estar hablando el mismo idioma. Y esto es lo que realmente ha mostrado que da resultados que se mantienen en el tiempo, sobre todo cuando los llevamos a ser sometidos en cirugía bariátrica, porque definitivamente la cirugía bariátrica es lo que ha demostrado que ha podido reducir comorbilidades y el peso como tal. Sin embargo, si se hace de manera aislada, pues las complicaciones y la reganancia de peso y la recaída de estas comorbilidades pues es mucho mayor. Entonces, estos equipos multidisciplinarios que muestran y le dan la oportunidad de diferentes enfoques clínicos, y más cuando tenemos la oportunidad de involucrar a la familia, e idealmente pues que estén conformados por un coordinador o un director de una clínica de obesidad, hablando pues de la pediatría, idealmente pues con un psicólogo o un psiquiatra que tenga experiencia con adolescentes y con niños, un nutricionista que tenga experiencia con niños y adolescentes, idealmente un endocrinólogo pediátrico o un pediatra que tenga experiencia en obesidad, un cirujano pediátrico o un cirujano bariátrico con experiencia en adolescentes, que lo ideal es que realmente pues, sea un cirujano pediátrico que pueda tener la oportunidad de abordarlos. Y todo este equipo coordinado, además con fisiatra, las guías también ya están empezando a mencionar la medicina familiar como pilar fundamental en estos equipos multidisciplinarios, y lo ideal es que siempre haya esa coordinación y que se hablen entre ellos y acá se hagan juntas para poder definir exactamente qué pacientes sean candidatos o no para poder llevarlos a cirugía pediátrica. Y realmente la incorporación de un equipo multidisciplinario en la atención periperitoria del paciente va a disminuir las tasas de complicaciones perioperatorias como tal. En cuanto al medicamento, un brochazo, realmente la FDA tiene solo para adolescentes aprobado la liraglutida, que es un agonista pues, del GLP-1, para mayores de 12 años, el Orlistat también, que creo que es el que desde hace mucho más tiempo está aprobado. Sin embargo, tiene muchos efectos adversos, sobre todo la esteatorrea, que es muy difícil de manejar. La fentermina topiramato, realmente pues nosotros no tenemos ese medicamento en Colombia pues para utilizarlo, y en Europa pues solo la liraglutida es la que está aprobada. De hecho pues han abandonado un poco el Orlistat, sobre todo pues por todos estos efectos adversos como tal que hay, y definitivamente pues no tiene una disminución importante pues en el peso. Esta liraglutida incluso se puede utilizar asociada antes de la cirugía para disminuir un poco el tamaño del hígado también y disminuir el peso preoperatorio. Y posteriormente también cuando los pacientes reganan peso se puede llegar a utilizar, pero siempre debe ir coordinado con los cambios del estilo de vida como tal. La SMS sacó sus guías en 2018 para la cirugía pediátrica bariátrica metabólica en estos pacientes, entonces tiene unas indicaciones específicas para poder llevar a estos pacientes, y es el índice masa corporal mayor de 35 con comorbilidades, o índice de masa corporal mayor de 40, sin ninguna comorbilidad, o que sea el 120% del percentil 95 o el 140% del percentil 95, cualquiera que es de esas adicionales. Pero es importantísimo que un equipo multidisciplinario pueda decidir
en estos pacientes realmente la indicación y sobre todo poder ver la habilidad de la familia y del paciente para poder seguir con los suplementos nutricionales adicionales, con las visitas coordinadas, para realmente garantizar que el paciente va a verse beneficiado de la cirugía y no someterlo pues a los riesgos que puede llegar a tener. Las contraindicaciones, básicamente que el paciente esté abusando de sustancias alucinógenas en el último año, o que tenga alguna enfermedad psiquiátrica, neurológica o psicosocial que impida pues que el paciente pueda tener adherencia a los cuidados postoperatorios, sobre todo los medicamentos y la dieta, que es muy importante, o que de pronto tenga planeado embarazarse en los siguientes 18 meses en adelante, pues. La Asociación Americana de Pediatría hace énfasis que no se le debe negar la oportunidad pues, de cirugía bariátrica a los pacientes. De hecho, se debe promover dentro de equipos multidisciplinarios para poder ofrecer herramientas adicionales. Y no habla de una edad como tal. O sea, ustedes van a ver en los estudios que les voy a mostrar que incluso desde los 5 años hay algunos estudios que han podido operar este tipo de pacientes. Obviamente, dice en esta guía que en menores de 12 años se debe hacer una junta multidisciplinaria para poder realmente ver todos los riesgos y beneficios que puede llegar a tener la cirugía en estos grupos etarios. De hecho, en el 2022, la Asociación Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica y la Federación Internacional pues, de Cirugía de Obesidad y Metabólica, que son la IPSO, actualizaron pues las indicaciones que tenían para cirugía metabólica que tenían desde el 1991, donde daban algunas restricciones. Y aquí ya con todos los estudios y obviamente pues el sustento de la evidencia, ellos encontraron que cada vez más en adultos han sido un poco más laxos o han bajado pues los niveles de índice de masa corporal para poder someter a los pacientes a cirugía metabólica y bariátrica, sobre todo porque cada vez se demuestra que si yo intervengo de manera precoz antes de que los pacientes alcancen obesidades grado 3 o mayores, puede generar menos respuesta al procedimiento quirúrgico como tal. Y en esto, en las edades, eran muy estrictos desde los 18 y no más allá de los 65, pero aquí, en esta nueva guía, lo que ya hacen es que incluyen que en los niños y adolescentes que sean apropiadamente seleccionados, se debe considerar también para cirugía metabólica y bariátrica como tal. Entonces vemos que la intervención temprana puede reducir el riesgo de obesidad persistente, así como el daño de órganos terminales debido pues, a esas obesidades y comorbilidades de larga edad. Y esto está sustentado en casi toda la literatura como tal en la que encontramos. Y esta evidencia muestra que los adolescentes tienen mayor probabilidad de remisión de factores de riesgo cardiometabólico, como la diabetes mellitus, la hipertensión, en comparación con los adultos después de que se someten a cirugía bariátrica. Entonces, lo que está demostrando que es que, o sugiere, mejor dicho, que esa intervención temprana alivia el efecto acumulativo de la obesidad crónica. Entonces, casi que toda la evidencia, el cuerpo de la evidencia está apuntando a que somos nosotros, los cirujanos pediátricos, que deberíamos abordar cada vez con mayor seriedad el tema de la obesidad en estos pacientes como tal. Entonces vamos a empezar a revisar algo de literatura de manera rápida. Este es uno de los estudios más importantes pues, que se publicó en el New England Journal of Medicine, que muestra pues, el estado de salud a 3 años después de cirugía bariátrica en adolescentes, que es el famoso TIN-LANS. Y lo que mostraba era datos clínicos y laboratorios longitudinales y prospectivos en 5 centros de Estados Unidos, donde reunió 228 participantes que fueron sometidos tanto a bypass gástrico y sleep gástrico. En esto lo que encontraba los dividían en diferentes grupos pues, etarios. Casi siempre pues, son mayores el porcentaje de niñas que de niños en estos pacientes. Y a los 3 años del procedimiento encontraron que el porcentaje medio de la pérdida de peso fue aproximadamente del 28%. Encontramos acá que, por ejemplo, el peso normal que tenían al inicio
eran aproximadamente 149 kilos, que eso, hablando pues del índice de masa corporal inicial, son índices de masa corporal muy elevados, o sea, estamos hablando de índices de masa corporal de 53, de 54, que normalmente si la obesidad grado 3 en los adultos se denominaba el índice de masa corporal de 40, y ya por encima de 50 y de 60 hablamos de superobesidad y superobesidad, que incluso pues ya cada vez se está quitando esos términos porque desafortunadamente son un poco estigmatizantes. Entonces vemos que eran unas obesidades severas en estos pacientes que alteraban mucho la calidad de vida en estos pacientes. Pero encontraban pues que el porcentaje pues del cambio absoluto en estos pacientes, encontraban sí que era bastante, como hasta el 28% pues como tal del exceso de peso. Pero también importante, vemos que así, de todas maneras que pasaban de índices de masa corporal, perdón, me devuelvo acá, de 53 y pasaban a índices de masa corporal de 39 o 37, que siguen siendo pues obesos. En estos pacientes se encontraba que a los 3 años el 95% tenían remisión de la diabetes tipo 2, es decir, que ya no utilizaban medicamentos, no utilizaban nada. La remisión de las alteraciones de la función renal hasta el 86% como tal, incluso la remisión de prediabetes hasta el 76%, la hipertensión en el 74% y dislipidemia en el 66%. Entonces vemos como si impacta ese cambio o la cirugía metabólica en este caso y bariátrica, disminuyendo el peso, y no solo el peso, sino ese efecto incretínico y metabólico que puede llegar a tener para reducir comorbilidades y mejorar pues la calidad de vida en estos pacientes. Vemos como el SLEEP y el bypass pues tiende pues como a tener una disminución de peso un poco mayor versus pues el SLEEP gástrico. Sin embargo, pues esto no es estadísticamente significativo, pero vamos a ver más adelante que en el tiempo podría llegar a ser superior el bypass como tal. Y vemos la prevalencia en dislipidemia, que obviamente pues el bypass, como es una cirugía metabólica, pues tiende a mejorar, pues cambiar este tipo de alteraciones un poco mejor. Entonces, este estudio lo que llevó es que la hipótesis de que los adolescentes pueden tener mayor potencial que los adultos para revertir consecuencias cardiometabólicas de la obesidad hace pues muy atractiva realmente la cirugía metabólica y bariátrica en estos pacientes con un perfil de seguridad bastante bueno. Sin embargo, pues encontrábamos algunas alteraciones, que con el 57% de estos pacientes había hipoferritinemia, el 13% eran sometidos a uno o más procedimientos intraabdominales adicionales. Sin embargo, la calidad de vida de los pacientes estaba con una notable mejoría en estos pacientes. Esos procedimientos, dentro de esos, pues hernias ventrales, gastrostomía, líceres de adherencias, colecistectomía, pero acá importante, por ejemplo, las hernias internas y las fugas anastomóticas que son pues inherentes pues al procedimiento bariátrico como tal, y algunas endoscopias con dilataciones de algunas estenosis en estos pacientes también pues eran prevalentes, sin embargo con un porcentaje de ellas bastante bajo. Entonces, en esto entonces ya empezaron a determinar, ya 3 años de todas maneras de seguimiento pues no es mucho con respecto pues para poder sacar conclusiones fuertes. Entonces ya salieron más estudios, esta es 2017, la anterior es de 2016, donde encontraban y hacían un seguimiento de 5 años y mayor en pacientes que eran sometidos a cirugía bariátrica. Entonces en esto eran pacientes que eran desde los 5 a 12 años después de la cirugía, es decir, que un seguimiento mayor que el anterior en un solo centro pediátrico de Estados Unidos. Entonces, bueno, lograron reunir pues 74 jóvenes que fueron sometidos a bypass gástrico, y de estos elegibles para poder hacer el seguimiento fueron solo 58 y pudieron ser localizados para el seguimiento. Entonces, al inicio la edad media eran de 17 años y el índice de masa corporal medio fue de 58. O sea, estamos hablando de unas obesidades muy severas en estos pacientes. El seguimiento promedio fueron de 8 años y la edad media cuando ya los encontraban era de 25 años. Encontramos que el índice de masa corporal medio en ese tiempo
después del seguimiento era de 41, es decir, que el cambio era aproximadamente el 29%. Entonces, si bien es cierto, el 41 sigue siendo un paciente obeso, de todas maneras es que ya hemos pasado la barrera pues, de esa superobesidad que podía llegar a tener el 29%. Y desde ese seguimiento, desde el inicio al seguimiento a largo plazo, encontraron descensos significativos entre los pacientes que eran inicialmente hipertensos y posteriormente ya no eran, o sea, encontramos 27 versus 9, de dislipidemia eran 48 al inicio, después 21, de diabetes tipo 2, 9 y después solo 1 teniendo. Entonces encontramos que las tasas de remisión que evidenciaban en este estudio era un 88% de remisión para diabetes, que eso es muy bueno, de dislipidemia del 64%, de hipertensión del 76%. Entonces vemos cómo, aún así, el paciente bajando de peso, pero siguiendo con una obesidad por índice de masa corporal, pues ya estamos impactando de manera importantísima en las comorbilidades, que es lo que estamos intentando pues, resolver en estos pacientes. También encontraban que el 46% tenían una anemia leve, pero pues no requerían ningún tipo de intervención, y el 45% tenían hiperparatitismo, que esto es secundario pues a las alteraciones de la absorción del calcio y la vitamina D que generan pues esto en estos pacientes. Y 8 tenían unas cantidades bajas de vitamina B12. Pero como vemos, todas estas complicaciones pues de mala absorción se pueden resolver con un tratamiento juicioso, pues con suplementos vitamínicos que deben llevar los pacientes que se han acostumbrado. Por eso es importante, antes de ser sometidos a la cirugía, poder asegurarnos que los pacientes van a tener acceso a estos medicamentos y que van a tener adherencia. Los adolescentes a veces son difíciles, pero cuando se involucran en su proceso, pues pueden llegar a tener bastantes resultados halagadores. En este estudio de resultados a 5 años de sleep gástrico, pues aquí ya empezaban a hacer comparaciones entre los adultos y los adolescentes para poder intentar. Entonces, en este estudio retrospectivo, con un seguimiento a 5 años, dividían entre adolescentes y los adultos, encontraban unas sleep gástricos entre 139 adultos y 91 adolescentes, con una edad media entre 37 de los adultos, de 37 años, y de 17 años para los adolescentes. Y los índices de masa corporales pues realmente fueron relativamente similares. Aquí vemos de 48 a 47. También vemos esos estudios en el tiempo, que cada vez como los resultados de los pacientes y los perfiles de seguridad, vemos como los índices de masa corporal en promedio van disminuyendo porque se va haciendo más como disminuyendo o haciendo un diagnóstico como más precoz de la obesidad para poder someter pues a estos pacientes a cirugía. Entonces vemos, y en esta tabla es interesante ver cómo en el grupo de adultos las comorbilidades, por ejemplo, los diabéticos en este grupo, los adolescentes versus los adultos eran casi 4 veces más en la edad adulta. Entonces vemos que si yo intervengo a un paciente de manera, entre comillas, tardía, pues esta obesidad ya probablemente está afectándome metabólicamente mucho más que si lo hago de manera precoz. Entonces vemos también que se cumple pues para la hipertensión, para la apnea obstructiva del sueño, para el reflujo, etcétera, etcétera, en estos pacientes. A los 5 años, pues encontramos que se disminuía el porcentaje de pérdida de peso en los adolescentes más o menos en 35%, que es bastante importante, pero en los adultos se mantenía prácticamente igual, o sea, sugiriendo que en los adolescentes ese descenso de peso se podía prolongar en el tiempo. Entonces acá vemos cómo en esto el exceso de peso como tal sí tuvo cambios estadísticamente significativos, sobre todo comparando en el primer año versus a los 5 años, que vemos que en el primer año el porcentaje del exceso era del 49% versus 78% a 5 años. En cambio, los adultos se mantenía como muy constante. Entonces vemos como en los adolescentes potencialmente podemos reducir también ese exceso de peso en estos pacientes. Si bien es cierto, en estos adultos, aproximadamente el 68% se curaban pues, de
de la diabetes y el 62% de los adolescentes también se curaban, que no es una diferencia estadísticamente significativa. El 13% de los adultos presentaban recaída a los 5 años versus ningún adolescente. Entonces vemos que esos cambios pueden llegar a ser mantenidos en el tiempo, a diferencia pues de los adultos. Entonces vemos que estas diferencias pues eran estadísticamente significativas para los pacientes en cuanto a la recaída que podían llegar a tener. También cuando empezaban a comparar el bypass en adolescentes con los adultos, entonces encontrábamos que en esa corte tenían 161 pacientes versus 396 pacientes en los adultos. Ambas en cortes participaban en estudios relacionados, pero eran independientes que estaban pudiendo mirar. Entonces no observaban aquí ninguna diferencia significativa en cuanto al porcentaje de la reducción del peso. Pero sí, los adolescentes tuvieron una probabilidad significativamente mayor que los adultos de presentar remisión de la diabetes tipo 2. Y en esta era estadísticamente significativa porque era 86% frente al 53%. Y de la hipertensión, 68% frente al 41%. Las muertes, pues, en estos pacientes, 3 adolescentes, 7 adultos, realmente pues no habían diferencias como tal, pero pues ninguna era relacionada íntimamente pues con la cirugía como tal. La tasa de reintervenciones adicionales sí fue un poco mayor en los adolescentes frente a los adultos, pero y encontramos también deficiencias de ferritina mayores en los adolescentes que los adultos, y esto pues obedece a que a veces el adolescente tiende pues a tener menor adherencia pues a los medicamentos como tal. Vemos acá en azul los adolescentes, vemos que tienen una remisión de la diabetes mucho mayor pues que los adultos en el tiempo, y también pues de la remisión de la hipertensión. En este estudio, que ya lo presentan en el 2021, que ya cada vez acumulamos más experiencia pues en los adolescentes, ya hablan de 10 años de seguimiento en el sleep gástrico. Entonces muestran la resolución pues de las comorbilidades, los eventos adversos y la velocidad de crecimiento como tal. Y esto es importante porque anteriormente ponían mucha barrera y hay mucho mito alrededor de la cirugía bariátrica con respecto a que si lo intervengo, entonces el paciente no va a terminar de desarrollarse, no va a crecer, y eso se ha demostrado que realmente no influye como tal en estos pacientes. Este es tal vez uno de los estudios que reúne más cantidad de pacientes. Son 2.504 niños y adolescentes con obesidad clase 2 y clase 3, y estos específicamente fueron dentro de un programa multidisciplinario para manejo de la obesidad pediátrica, basado pues en la familia, como lo indica la Asociación Americana de Pediatría, sometidos pues al sleep gástrico. Analizaban pues los datos de pérdida de peso, crecimiento, etcétera, resolución de comorbilidades durante los primeros años después. Ellos lo dividen en 3 grupos etarios: en los menores de 14 años, entre 15 y 18, y la adolescencia tardía, que en este caso pues entre los 19 y los 21 años, pero pues más como tal, pues nosotros nos interesamos más entre los 15, los 18 y los 5 y los 14 años. Entonces miren que desde los 5 años se están operando pacientes de manera segura, obviamente dentro de ese equipo multidisciplinario, y los pacientes pues muestran una mejoría importante como tal. Entonces vemos que los índices de masa corporal, el peso como tal de los pacientes, pues no mostraba pues diferencias estadísticamente significativas como tal, y los índices de masa corporal en estos pacientes eran pues también parecidos como tal. La edad, pues la corte entre los 5 y los 21 años, la mayoría mujeres. El porcentaje de exceso perdido lo medían de 1 a 3 años como corto, de 4 a 6 años como mediano, y de 7 a 10 años como largo plazo. Y vemos como al principio de la corte, pues obviamente es donde tiene mayor porcentaje pues de exceso de peso perdido, pero se mantiene entre los diferentes años en estos pacientes. Entonces vemos acá las tablas pues de los cambios, pero también vemos que en los niños menores de 14 años probablemente tienen un porcentaje de pérdida de peso mucho mayor que los mayores de 14 años, y se mantiene obviamente pues en el tiempo. Vemos que al principio es como
los primeros 3 años y sobre todo los 18 meses donde se pierde la gran mayoría de peso, pero se debe hacer el seguimiento para poder mantener los resultados en estos pacientes. La remisión completa, 74% de diabetes tipo 2, 64% de hipertensión, 59% de dislipidemia, y no representaron cambios significativos en la velocidad de crecimiento en ninguno pues, de los grupos de seguimiento, que esto es muy importante, pues, como les mencionaba. 27 efectos adversos que representan el 1% como tal y ninguna mortalidad relacionada con el procedimiento como tal. Solamente una fuga de la línea de sutura, pues que se manejó con manejo conservador, o en un caso, pues una revisión a un bypass, y algunas deficiencias, pues, de vitaminas como tal. Y a largo plazo, pues, también el efecto, pues, de la pérdida de peso en la edad adolescente, pues ya como se puede ver en los adultos con el sleeve gástrico, hicieron un análisis retrospectivo y recopilaron pues todas las comorbilidades como tal. Entonces, 164 pacientes con una edad media de 19 años, la gran mayoría mujeres, y el índice de masa corporal de 50% era el 32% y 6.7% índices mayores del 60%. Entonces son bastante importantes como tal. La mayor pérdida de peso fueron en los 18 meses y correspondía al 82% como tal, pero estos cambios se mantuvieron también con el seguimiento. Entonces vemos como acá a los 18 meses alcanzaban una pérdida del 82% y a los 13 años todavía mantenían un 78% de pérdida del exceso de peso. Como vemos, todos mencionan pues cambios en las comorbilidades. En esto sí la hipertensión de los diagnosticados no resolvió. 21 pacientes desarrollaban enfermedad por reflujo gastroesofágico por la manga gástrica, es una de las cosas que se deben tener en cuenta, y el desarrollo de cálculos, 20% de los pacientes, las comorbilidades pues sí empezaron a disminuir como tal. Y por último, este es un metaanálisis pues que reúne todos los pacientes de los diferentes grupos, reúne 4.970 pacientes, que muestran pues cómo a través pues de las comorbilidades se disminuye pues el exceso de peso en los pacientes. En este caso, pues la gastrectomía en manga muestra relativamente una disminución de peso mayor a la YRU. Sin embargo, pues con el tiempo vemos que esto no es del todo cierto. Hablan de una banda gástrica ajustable que pues ya está en desuso, ya no se han vuelto a poner, al contrario, se están retirando. Y las tasas de remisión de diabetes mellitus tipo 2 del 90%, y lipidemia del 76%, hipertensión del 80%, de SAOS del 80%, asma 92%, que son bastante buenas. Menciona que las complicaciones postoperatorias fueron subregistradas, y las deficiencias de hierro, vitamina B12, que son pues las más preponderantes como tal. Entonces estas son las diferentes tablas, la gran mayoría pues sí, diferencias estadísticamente significativas pues en los cambios. A pesar de toda la evidencia pues, que les he mostrado de la seguridad, la eficacia, que mejora las comorbilidades, desafortunadamente menos de 4 pacientes por cada 10.000 adolescentes que son elegibles para cirugía bariátrica son sometidos a cirugía bariátrica. Entonces algo está pasando todavía allí, tenemos todavía muchos mitos, no estamos haciéndolo en grupos colaborativos, etcétera, etcétera. Para mencionarles, se utilizan pues el bypass gástrico y el sleeve gástrico. El bypass, pues se hace un pouch restrictivo, pero además también una deviación que tiene un comportamiento metabólico, y el sleeve gástrico aparentemente pues solo es restrictivo, pero también tiene un efecto bastante importante, y es que la grelina, que es una hormona oroexigénica por excelencia, pues se produce mucho en el fundus gástrico, entonces también tiene un efecto metabólico adicional como tal. La manga gástrica, pues, se utiliza pues, en posición francesa. Estas fotografías fueron utilizadas, sacadas pues, del libro y atas de cirugía bariátrica del doctor Mariano Palermo, que es un cirujano bariátrico muy importante, pues, argentino. Inicialmente, pues, lo que se debe hacer es exponer el pilar diafragmático izquierdo, exponer los vasos cortos, se hace la sección de toda la curvatura mayor hasta el pilar, posteriormente, pues, a la curvatura hasta el píloro, identificándolo, y más o menos de 4 a 6 centímetros del píloro se hace la sección de los vasos, liberando completamente pues toda la cara.
se pasa una bujía que puede ser entre 34 y 36 French, no más allá de 40 French. Eso también pues depende del paciente, el gusto del cirujano. Eso sería un tema adicional para tratar. Y se empieza con una línea de grapado, idealmente con grapa verde inicialmente, o sea, una grapa alta a nivel del anto gástrico, que es un poco más grueso, y posteriormente se va cambiando pues de grapa a un grosor mucho más pequeño. La parte importante es al final, es intentar estar por lo menos 1 centímetro de la unión esófago-gástrica, pero sí intentar resecar completamente el fundus, evitando pues que se rote la manga, y tener después un refuerzo de la línea de sutura para evitar sobre todo sangrado. Esta línea de refuerzo no se hace evitando fístula como tal, sino es más que todo sangrado. Actualmente está en estudio una nueva grapadora que tiene 4 líneas de grapado, que en teoría disminuye la necesidad de hacer esta resutura, pero en este momento es un estándar que hacer esta línea de grapado como tal. Esta sería la confección de la manga gástrica como tal. El bypass gástrico tiene más o menos la configuración pues, de los puertos también similares, o se pueden subir un poco pues, para el tiempo supramesocólico. Se inicia, esta es la técnica del doctor Almino Ramos, brasilero, que es uno de los más importantes pues, exponentes pues, de la cirugía bariátrica brasilera y también a nivel mundial, que creó el bypass gástrico simplificado, que primero pues también se quita la gasa de Beasley, se hace la exposición del pilar diafragmático izquierdo, se hace la sección a nivel del segundo y tercer arco de la curvatura menor para poder ingresar a la parte retogástrica, y se hace una sección para poder generar el postgástrico aproximadamente 30 a 50 centímetros. Se hace adicional pues también una anastomosis gastroentérica con un asa biliar contando desde el ligamento de Treis más o menos unos desde 1 metro a 150 centímetros, dependiendo pues del paciente y del índice de masa corporal también. Para hacer esa gastroentero tiene que ser una gastroentero estrecha, es decir, que no más allá de 2 centímetros como tal, y se hace el cierre pues, de esta brecha mesentérica pues, con sutura continua. Se debe cerrar el espacio de Petersen para disminuir el riesgo de hernia interna, y después se cuenta esa asa alimentaria para más o menos 1 metro, la idea es que la suma entre las dos, asa biliar y asa alimentaria, no sea mayor de 2,20 metros, dependiendo pues de lo que queramos hacer, y se hace la entero, también con grapadora blanca como tal. Y en eso tendríamos una configuración en omega. Después de eso, al cerrar también la brecha mesentérica allí, se cierra, se hace la sección de cerca pues, a la gastroenteroanastomosis, evitando también que ese bolsón o ese bastón quede muy largo para evitar el candy cane, para completar la Y de Roux. Y de esta manera pues, se disminuye pues, el riesgo de perderse uno con la confección del bypass gástrico. De lo nuevo, lo único que les voy a mencionar es que ya se están utilizando el bypass de una sola anastomosis, que está pues ya en algunos estudios. En este estudio hacían una comparación de bypass, bagua y el slit gástrico, y entre esto lo que muestra es sobre todo, les voy a mostrar acá para terminar, es que cuando comparaban bypass versus manga y bagua versus manga, pues realmente parece que a largo tiempo, pues realmente los cambios en el porcentaje de peso es posible que sean superiores con el bypass y con el bypass de una sola anastomosis. La gran ventaja que tiene el bypass de una sola anastomosis es eso, que es una sola, disminuye también pues una brecha como tal para hernia mesentérica. Los detractores hablan es que hay un reflujo biliar que podría ser con el tiempo un poco deleterio, entonces por ahora está como en esos términos. No les menciono pues otras modalidades como tal, porque hace falta pues, todavía estudios y validaciones en cuanto a, sobre todo pues primero pues en cirugía
bariátrica de adultos para después poder extrapolarlos en adolescentes, pero realmente las cirugías que están aprobadas en este momento para adolescentes y las que más se están realizando como tal son el bypass gástrico y el sleeve gástrico como tal. Entonces, para concluir, se debe hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz de la obesidad. Es importantísimo tener claro el diagnóstico y abordarlo como tal, dejar de pasar por alto ese diagnóstico. No debe ser, esto debe ser abordado siempre por un equipo multidisciplinario para obtener buenos resultados. No se debe retrasar la cirugía cuando esté indicada. Y la cirugía bariátrica es segura y efectiva en este grupo etario. Y realmente se debe hacer siempre un seguimiento a largo plazo pues, de estos pacientes. Agradezco mucho pues, la atención que me prestaron. Lamento pues, también extenderme un poco pues, en la presentación, pero estoy atento pues, a cualquier pregunta que tengan y comentario pues, del grupo. Agradezco nuevamente también al doctor Melo pues, por la tutoría en esta charla. Agradezco pues, toda su atención. Muchas gracias, Jimmy. Muy buena la revisión y la presentación del tema de obesidad en adolescentes. La verdad que es un tema que siempre ha sido de controversia en el medio. Pero si uno echa para atrás, años atrás, 30 años atrás, 20 años atrás, la pandemia antes era otra, ¿no? Era la desnutrición infantil. En los años 80 se hacían campañas para nutrición infantil. Hoy en día la pandemia es distinta. La pandemia hace 20 años llegó la obesidad como epidemia o pandemia, y es lo que se ve en nuestro medio realmente en nuestros países latinoamericanos, donde la obesidad no era tan frecuente. Hoy en día en los países se ven niños obesos, pero el problema de nuestros países es que esos niños obesos no son realmente evaluados de forma apropiada, pues que no hay equipos multidisciplinarios apropiados que aborden el niño en forma apropiada y no se tenga en cuenta la familia. Puesto que este tipo de procedimientos en estos niños requiere el abordaje de la familia como tal, porque hay muchas deserciones en el manejo nutricional, de psicología, de psiquiatría para estos pacientes. Hay mucha deserción en el manejo, y eso es lo que crea y quizá un inconveniente muy grande en nuestro medio, que haya un seguimiento apropiado a estos pacientes obesos. Es claro que el paciente que tiene comorbilidades y una obesidad extrema, esos son pacientes quirúrgicos, que son quirúrgicos realmente. Y ya tú lo dices anteriormente, los estándares de obesidad se han bajado. Antes se hablaba de obesidades por encima de 30 a 35 para indicar cirugías. Un día se habla de 25, 27% de índice de masa corporal, y es quizás lo que se tiene en cuenta. Respecto al tipo de cirugías, anteriormente le tenía mucho miedo al bypass gástrico, realmente porque eran cirugías radicales que llevan a desnutrición realmente al lado opuesto y a trastornos metabólicos y hidroelectrolíticos. Y se hacía mucho, era el bypass gástrico, que era más segura como cirugía. Las técnicas de uso de balones gástricos y estas cosas ya no se usan realmente, se usaron por mucho tiempo, ya no se usan. Y creo que hoy en día están por fuera del armamentario quirúrgico. Tú has mostrado en tu conferencia el uso del bypass gástrico como una herramienta quirúrgica muy importante, el cual se ha ganado más experiencia en el uso de ella y el manejo de ella, como parte del tratamiento de la obesidad en adolescentes. La pregunta es, ¿realmente cuándo para un adolescente? ¿Entiendes? Pues que tú hablas de edades muy tempranas, muy precoces realmente. ¿Cuándo para un adolescente realmente? Hay edades muy tempranas. En nuestro medio, quizás la obesidad no se adopte de la forma tan precoz como adolescente, y no en adultos jóvenes prácticamente. Los ciudadanos bariátricos en nuestro país operan en adultos jóvenes, y raras vez operan adolescentes, como es lo que tú presentas. Creo que eso queda a discusión del grupo, de la gente que está conectada. ¿Qué opinión le merece pensar en cirugía bariátrica en edades tempranas, o hacerlo como se hace en nuestro país, que es en adultos jóvenes realmente? En otros países como Inglaterra hay grupos multidisciplinarios, como el que mencionó ahí, el trabajo del doctor Ingle, que es un cirujano pediatra bariátrico, con mucha experiencia, que desde hace años viene hablando del tema, desde hace más de 20 años en el PEC,
La experiencia es muy grande realmente y habla de cirugías en niños ya cada vez más pequeños. No sé qué opinión tienen los demás. Muchas gracias por tu presentación, Alejandro. Muy buena la presentación. Gracias. ¿Algún otro comentario del público? Adelante. Buenas noches. Pedro. Hola, buenas noches. Soy el doctor Pedro Prat, soy tijuanense, soy de aquí de Tijuana, México, soy cirujano pediatra, cirujano bariatra. Yo hice un fellowship a través de IFSO Latinoamérica. Soy de los pocos cirujanos bariatras aquí en mi país. Tengo algunos años de experiencia ya haciendo bariatría en adolescentes. Te quiero felicitar con tu presentación. Muy buena, muy buena. Yo creo que puedes agregarle el nuevo artículo de Lancet. Te recomiendo que lo leas. No sé si ya lo leíste. Que habla un poquito de la nueva clasificación y nuevos conceptos de obesidad. Sí, habla mucho de obesidad preclínica y clínica, que también está, te lo recomiendo, Alejandro, está muy bueno. Sí, sí lo leí. Precisamente lo que pasa es que todavía como falta que se adopte cada vez más, por eso no quise. Sí, no, yo entiendo. Está un poquito complicado, pero está bueno irlo mencionando porque sí habla mucho de el artículo. Igual, invitar a todos los cirujanos pediatras que les interese la bariatría, la cirugía de obesidad, está la página de IFSO Latinoamérica y hay posibilidad para hacer un fellowship como tal, son fellows de 1 año y hay muchas sedes a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, desgraciadamente yo soy el único cirujano pediatra que ha tenido la oportunidad de hacer el fellow, pero obviamente siempre es importante invitar a más cirujanos pediatras porque somos muy pocos los que hacemos esto y hay mucha obesidad, como lo mencionaste en tu plática. Así que obviamente seguirte felicitando y pues seguir impulsando la bariatría a nivel Latinoamérica. Gracias, doctor Prats, por su comentario. No sé si usted responde a mi pregunta sobre las edades apropiadas para operar a un adolescente. Yo actualmente, yo actualmente el paciente más chico que opero o que he operado es de 14 años. Yo no me he animado como el doctor Alcatania a pacientes tan chiquitos como de 5, como él dice en sus artículos. Todos esos artículos ya me los tengo de memoria. Platicando con el doctor Inch, que fue uno de nuestros profesores, sobre todo para hablar de cirugía de obesidad en adolescentes y niños, él dice que ya migró a la manga, ¿sí? Antes empieza, si te fijas en TeamLabs, empieza con pura bypass y migró a manga. Porque me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Es más fácil técnicamente y te quemas un cartucho de cirugía. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, yo migro a manga. ¿Cuándo hago la cirugía? Hago la cirugía cuando realmente lo necesita el paciente. Yo me espero al menos 6 meses que tenga 6 meses con nutrición, que tenga manejo con psicólogo y que el psicólogo y el nutriólogo me dé luz verde para operar al paciente. ¿Sí? Nada más. Si no me dan luz verde, no opero a los pacientes porque obviamente la recaída va a ser mayor que un paciente mal estudiado, ¿no? Entonces, así es como yo opero a mis pacientes. No me espero, o sea, obviamente me voy a las percentilas o al IMC, sobre todo la adiposidad del paciente y pues opero al paciente. Aquí en Tijuana hay muchos grupos bariátricos. De cirugía pediátrica somos 2 nada más, pero pues sí, bueno, aquí en Tijuana hay mucha bariatría. Gracias, doctor Prats, por su comentario. La verdad que sí es importante tener en cuenta la edad, como usted menciona, y el tipo de cirugía. El temor siempre ha sido usar el bypass gástrico en pediatría por ejemplo, de pérdida excesiva de peso. Y mucha gente realmente ha migrado a la manga gástrica. ¿Algún otro comentario por ahí al respecto? Los asistentes.
Buenas noches con todos, felicitaciones por la exposición, muy interesante. Quería hacerle un comentario al doctor Pedro Prats, que menciona que tiene varios casitos ya que ha realizado en México. Yo soy de Perú. En Perú, pues no contamos con un seguro integral de salud que coberture este tipo de patologías en los niños obesos, así sean obesos mórbidos. No está establecido un protocolo para eso y tampoco una cobertura. Y en la parte privada, pues tampoco tenemos grupos que manejen esta patología de manera integral. Entonces, quería saber cómo lo abordan allá, en centros privados, en centros públicos, lo hacen de manera interdisciplinaria, o sea, cuenta con todo un grupo de nutricionistas pediátricos, psicólogos pediátricos a nivel privado para que pueda hacer esto a través de un programa, o cómo es la cobertura. Aquí en Tijuana tenemos, pues, te podría decir que es la fortuna de tener mucho turismo médico, pero también es la desventaja de no tener ese seguimiento cara a cara con los pacientes. Pero la tecnología nos facilita mucho las cosas. ¿Y por qué digo nos facilita? Porque el acceso a la comunicación con los pacientes es mucho más fácil. Aquí todo es privado, 100% privado, pero todos los grupos, porque trabajamos en grupos ya, tenemos nuestro nutriólogo, nuestro psicólogo, pues desde choferes, tenemos todo. Entonces nuestros anestesiólogos que se dedican a pura bariatría y pues así le hacemos. Realmente no hay mucha ciencia, sino que el paciente ya sabe a lo que va, se comunica con nosotros. En la primera consulta los mandamos con nutrición y con psicología. Si los pacientes son obviamente americanos, sí les pedimos ya sea una carta del psicólogo que ellos tengan o vilmente pues confiar en ellos que realmente van con un psicólogo, ¿sí? Lo que sí les pedimos es que el manejo preoperatorio sea con nuestro nutriólogo, eso sí. ¿Por qué? Porque técnicamente y quirúrgicamente es mucho mejor un paciente preparado, ¿sí? Que un paciente que no esté preparado. Pero pues los costos son muy accesibles, la verdad, en esta parte de Latinoamérica, entonces no les cuesta tanto al paciente, sobre todo que es americano, venirse y operarse acá. Y la otra es que pues el seguimiento también es muy sencillo porque pues el costo casi cubre la cirugía y cubre los postoperatorios, o sea, las consultas postquirúrgicas. Gracias por Muchas el comentario. gracias. Hay una mano levantada por ahí. Adelante. No tengo forma de ver quién te levantó la mano, pero adelante. Sí, yo quería mencionar, es muy importante, y eso lo tengo desde la experiencia pues, de la cirugía bariátrica de los adultos, y es que primero para escoger entre manga y bypass no es tan sencillo como simplemente decir que es técnicamente más fácil, porque evidentemente sí, y eso es lo que ha hecho atractivo la manga como tal. Y la manga, de todas maneras, sí necesita ser bien ejecutada porque tiene unos tips específicos para poder hacer una muy buena manga. La situación es que tiene que estar bien indicada, porque también en un paciente que tenga un reflujo gastroesofágico severo, ponerle una manga, pues es empeorarle el reflujo como tal. Y también, si tiene un índice de masa corporal muy elevado, probablemente y que tenga adicional, pues, comorbilidades, pues la manga, y como vimos en los artículos, con el tiempo probablemente la reganancia va a ser mayor. Lo que pasa es que se vuelve un poco más atractiva en el sentido de que la manga también tiene posibilidad de conversión. Entonces, eso es importante pues tenerlo. Y algo muy importante, y es que se debe tener un equipo multidisciplinario siempre para poder realmente lograr los resultados adecuados. Entonces, eso sí es muy importante, sobre todo para el seguimiento. O sea, la cirugía no es mágica, la cirugía tampoco es más importante que el seguimiento. Es decir, cada eslabón de la cadena tiene igual importancia y se deben mantener siempre los roles constantemente bien claros para realmente ser centrado en el paciente y que tenga realmente buen seguimiento. Y lo más importante también, estos pacientes van a requerir eventualmente una medicina de transición
para poder seguir haciéndole el seguimiento adecuado con esos pacientes, que es lo más importante. Bueno, creo que no hay más preguntas, ni más comentarios. ¿Alguien más por ahí? Bueno, doctor, pues yo soy la doctora Miriam Karina González Pérez, soy también de México y pues bueno, soy cirujano pediatra y pues también me formé como cirujano bariatra, pero en el curso de alta especialidad lo hice con cirujanos generales, es decir, con cirujanos de adultos. Eh, Aquí, bueno, realmente digo, y esto lo digo muy honestamente, no deberíamos de llegar en el caso de los pacientes pediátricos a determinar pues una cirugía bariátrica. Sin embargo, hay pacientes y como usted lo mencionó magistralmente en su charla, la cual lo felicito, doctor, hay comorbilidades que a final de cuentas, si no se resuelven, pues a largo plazo puede tener pues daños catastróficos, como es la esteatosis hepática, pues, la diabetes mellitus, etcétera. Sí, obviamente nosotros pues sí hemos migrado y como bien lo comentó mi colega el doctor Pedro Prats, a quien saludo amablemente, que se ha migrado a la manga gástrica, obviamente por la facilidad técnica, sin embargo, por la cuestión que en un futuro, porque en todos, tanto en niños como en adultos, ¿cuál es el detalle? A pesar de que se lleve un tratamiento multidisciplinario, ¿cuál es el detalle siempre en en cualquier procedimiento a 5 años, de que el mismo organismo o los mecanismos de adaptación del organismo se adaptan y si este paciente no le damos un buen seguimiento, que creo que es lo que siempre todo el mundo insistimos, puede volver obviamente a estos niveles de obesidad mórbida. Entonces, la manga gástrica pues obviamente nos ofrece, si fracasan en este tiempo, pues sí, la conversión a bypass, incluso ahora en la o en cirugía bariátrica en adultos, pues se está viendo pues solamente después de, por ejemplo, del bypass, si un paciente fracasa tratamiento, pues qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, aquí es mucho, pues es como bien lo mencionaron, el equipo multidisciplinario, el seguimiento, ¿sí? En México, pues solamente afortunadamente y desafortunadamente se está desarrollando mucho en la parte del norte de nuestro país, pues dado al turismo médico. En la parte centro, que es en donde yo radico, mucho el detalle también y que a veces muchos de estos pacientes no son candidatos a veces a cirugía bariátrica es precisamente porque la red de apoyo es nula. Prácticamente el someter a un tratamiento médico supervisado en 6 meses, como como está establecido en todas las normas o en todos los protocolos de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, muchas de las veces o se para o no llega a concretarse a una cirugía bariátrica debido a que la red de apoyo en los adolescentes a veces es muy pobre, ¿no? Se tiene que tratar literalmente a toda la familia. Y segundo, obviamente, la adolescencia es una etapa compleja, ¿no? En la que obviamente, pues, sobre todo la parte emocional, ¿no? La parte corporal, el cómo se ven a sí mismos, ¿sí? Y que todas esas partes son las que a veces van como disminuyendo realmente o no se somete tanto a la cantidad de pacientes eh, candidatos a la cirugía bariátrica. Sin embargo, médicamente, hoy por hoy, creo yo que es una de las grandes alternativas para revertir pues todos estos daños que a largo plazo pues puede provocar pues en estos pacientes, que era mi opinión lo que quería dar y pues nuevamente doctor Gaitán lo felicito por esta ponencia tan magistral. No, muchas gracias por asistir y un honor para mí pues que pudieran asistir ustedes también.
Y sería bueno pues que pudiéramos compartir contacto y mantenernos en contacto pues. Hay una mano levantada Sí. por ahí. Luego, ¿Quién es? ¿Se puede presentar y dar su comentario? Joven. ¿Algún comentario a los residentes de la Javeriana? Bueno, sin más comentarios, pues gracias a Alejandro por su excelente presentación, al doctor Sprat por su comentario, a la doctora Karina por su comentario. Excelentes sus comentarios al respecto, hablan mucho de su experiencia en su país. Quiero felicitarlos, invitarlos al curso que se dará por la Iberoamericana en septiembre, que ya les informaremos a todos para que estén pendientes de esta información. Sobre todo, muchas gracias. Gracias por su amable asistencia. Muy gentiles. Esto será publicado mañana mismo en la página de la sociedad, pero en la página de la Universidad Javeriana de Cali. Gracias. Muchas gracias a todos.